sublime eterno, soy el digno pecador, de más el incomparable, me domina mi favor. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Amén. Amén. Hermano, puede pasar, pastor. Amén. Amén. Excelente, hermanos, del bendiga. Amén. Nos alegramos en esta noche, hermanos, verles una vez más, hermanos, qué bendición por tenerles acá presentes. Qué bien, por Mandolino también está con nosotros esta noche. Amén. Y bueno, eso es bueno, siempre verlos, hermanos, acá en la casa de Dios. Así es que, bueno, de parte de contento, hermanos, siempre por Dios es bueno con nosotros. Y hermanos, vamos así a quedarnos esta noche. Queremos llevar en esta noche, hermanos, siempre un tema. Este mes estamos en el mes de misiones, hermanos. Mes de misiones. Cómo transmitir el mensaje, la palabra de Dios, hermanos, cómo ser un buen misionero. Cómo, hermanos, llevar, hermanos, el mensaje a otros. Y, hermanos, hay quizás alguien no tenga, hermanos, todos hemos llegado a veces un material así, hermanos. Y creo que, hermanos, algunos pues no lo tienen. Si alguien, aquí tengo uno yo, si alguno no lo tiene, pues bueno, yo sé que los que ya no pueden de memoria, pues tal vez está bien. Los que no, sería bien, hermanos, que lo ocuparan. Ahí es él, ahí hay dos, para que alguien levante su mano. Y hay 4 puntos, hermanos, cómo hablar de Cristo. Levante su mano si ustedes, si no lo han recibido. Yo siempre, constantemente estoy dándolo, y a veces en papel blanco, hermanos, pero seguro nunca lo han tenido. Levante su mano, hermano. Todos, entonces ya lo pueden de memoria, hermanos. Vamos a decirlo entonces de memoria, ¿verdad? Así es que, bueno, pero si usted nunca lo ha recibido, levante su mano, lo voy a considerar. Bueno, llévalo allá entonces, hermano. Hay algunos hermanos que no lo tienen atrás, hermano. Si yo tengo ese plan, yo puedo, hermano, enseñar en el bus, en la calle. Yo puedo enseñar, hermanos, en el mercado. O sea, porque ya tenemos un plan, hermano. Usted puede decir, bueno, ¿y qué plan puedo hablar cuando llegue a una casa? Tocamos una casa y bueno, no sabemos qué hablar. Ahí va el plan. Y el plan es, número 1, ayúdenme. Todos somos pecadores. Número 2, la paga del pecado es muerte. Número 3, Cristo murió por nosotros. Y número 4, ¿cómo ser salvo? ¿Qué necesitamos hacer? Aprender los versículos bíblicos. Número 1, todos somos pecadores. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. 2, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23a. Porque la paga del pecado es muerte. Número 3, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 4, ¿cómo ser salvo? Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué sigue después de salvo? Punto final. ¿Quién lo dijo? Dios. Hermano, bueno, ¿cuál es la clave? Que se lo meta acá en el cerebro, que se lo aprenda, porque
Yo puedo predicar en la plaza, en el parque, en el mercado, en los buses, hermano, donde sea. Puedo tocar puertas, un evangelismo personal, hermanos, con ese plan. Sencillo. Ahora, claro, si usted lee la Biblia, se puede más versículos y en el recurso de la conversación, alguien le da lugar para hablarle, hermanos, excelente. Porque cuando habla de muerte, vamos a ir hablamos hasta de 3 muertes. Entonces, hay un llamado, hermanos, para hacer la obra de Dios, hermanos. Yo quiero en esta tarde, en esta noche, vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Evangelio, hermanos, de San Mateo, capítulo 4. Y lo tenemos, hermanos, allí, Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Apréndase, hermanos, allí el plan de salvación, para que después, hermanos, quizás en el recurso del mes hagamos algo. Para, hermanos, aprender, hermano, llevar, hermano, esa palabra a otros lugares. Usted lo tiene, pues, hermano, se pone de pie entonces en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, y vamos a examinar el verso 18. Dice así la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Oramos, Dios que estás en los cielos, en esta hermosa noche, permítanos que podamos examinar, oh Dios, tu palabra, y podamos, oh Dios amado, quedarnos y meditar en estos minutos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tome, hermanos, su lugar. Y hermano, bueno, ha escuchado quizás usted de la alimentación de los 5,000, de los 4,000 y de los 5,000. Increíble, hermano, lo que Jesús hizo, hermano, con con la multitud, vea. Ellos vieron los milagros, hermanos. Ellos contemplaron, hermanos, esas señales, ese milagro de Jesús. Alimentar, hermano, a 4,000 hombres, sin contar quizás mujeres y niños. Alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso fue, hermano, un impacto, hermano, que Jesús marcó, hermano, en esa región. Por eso es que cuando Jesús llama a estos hombres, dice la palabra de Dios que al instante dejaron las barcas y a su padre y le siguieron. Había una causa, hermano. Ellos habían visto, hermanos, ya, hermanos, un milagro de parte de Jesús. Entonces, hermano, el llamado en esta noche que vemos acá hacia sus discípulos, dice, hermanos, ahí en el versículo que leímos, hermano, en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, el versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué privilegio tan grande que tenemos nosotros los cristianos, hermano, ser pescadores de hombres, ganar las almas para Dios. Entonces, hermano, ese llamado es para usted, es para mí. Hermano, alguien puede decir, bueno, es que a mí no me dan privilegio, no tengo ningún privilegio. Hermano, ¿cuál es su privilegio? ¿Cuál es su trabajo, hermanos? Mi trabajo y su trabajo, hermano, es ganar almas. Quizás podemos tener, hermano, un privilegio acá de iglesia, hermano, como diácono, diaconisa, como el cocinero, como el que hace la limpieza, como el jardinero. Hermano, no sé qué trabajo podemos tener como el albañil de la iglesia, como el que hace todo, el trabajo de todo en la iglesia, pero ese no es su trabajo. Su trabajo es
ir y ganar almas. Ese es su trabajo, hermano. Entonces, hermano, eso quiero que entiendan esta noche, entonces, que mi privilegio y mi trabajo no está dentro de la iglesia. Por misericordia, hermano, Dios me ha puesto acá como pastor, pero, hermano, pero mi trabajo está allá en la calle. Allá está en la calle, hermanos. Y por eso la escritura dice, y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces dice la escritura que ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Primero, hermano, allí, hermano, vean cómo comenzó, hermano, el llamado de los hombres de Dios, caminando a la orilla del mar de Galilea. Estos llegan a ser más tarde, hermano, los apóstoles, o sea, la iglesia de Dios. O sea, la iglesia no comenzó en el día de Pentecostés. Aquí está el llamado de los apóstoles. Simón, Andrés, ¿y quién sigue? Y dice el versículo 21, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Más tarde, hermano, esto los lleva a orar al monte, y allí, hermano, los ratificó, ¿verdad? Como los 12 apóstoles, hermanos, y allí los llamó, en verdad, hermano, a servir. Entonces, en esta noche quiero mencionarle, hermanos, por lo menos 4 llamados. Y, hermanos, a 4 llamados, hermanos. Pásala ya. 4 llamados. Y, hermano, mire, podemos, hermano, recordar, hermano, cómo Dios ha llamado a hombres, hermanos, como a Moisés, como Isaías, como Abraham, como Samuel, vea, cada uno de ellos fue llamado de una manera tan espectacular que ambos oyeron su voz. Dios sigue llamando a hombres sencillos que estén dispuestos para servir. En el libro de los Hechos, hermanos, dice la escritura que eran hombres, hermanos, del vulgo, hombres, hermanos, de la calle, sencillos, sin letras, pero que ahí estaban predicando, hermanos, la palabra de Dios. Así, hermanos, Dios quiere usarnos como estos hombres. Hombres, hermanos, sencillos. Donde, hermanos, vemos aquí, hermanos, cómo Dios, hermano, estaba usando a estos hombres. Entonces, el primer llamado lo encontramos aquí, entonces, hermanos, en esta escritura. Dios llamando a hombres sencillos. Hombres, hermanos, que sin letras, hombres comunes, hermanos. Pero que hicieron la diferencia, hermanos, en este mundo. Dios sigue llamando entonces a hombres que estén dispuestos a servir. Y Jesús, andando junto al mar de Galilea, llama a los primeros discípulos, a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Y al instante le siguieron dejando todo, las cosas materiales, parientes. Dios llama, hermano, para un propósito y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora quiero en esta noche por lo menos mencionarle algunos llamados. Número 1, vamos a examinar ahí Isaías capítulo 6 y vamos, hermano, a examinar el primer llamado de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, hablando con Isaías. Isaías, hermanos, capítulo 6. Y examinemos ahí el primer llamado que encontramos ahí, hermano, en esta noche, o en nuestro mensaje en esta noche. Veamos el primer llamado, Isaías capítulo 6. Usted lo tiene, pues vamos a dar, hermanos, lectura ahí en Isaías capítulo 6. Y dice así, hermanos, de esta manera, Isaías, hermanos, capítulo 6, y nos dice el verso 8. Mira lo que dice ahí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Mire, ahí está hablando de una forma, hermano, singular.
¿Y quién irá por nosotros? Ahí está hablando plural. Mira. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, dice, envíame a mí. ¿El llamado de dónde viene? El primer llamado viene de arriba, hermanos. ¿Dónde está Dios? Ese es el primer llamado, hermano, que encontramos aquí, hermanos, en la Escritura, el llamado de Dios. Dios apareció al profeta Isaías con gran gloria, hermano, y majestad, hermanos, para ordenarlo nuevamente como profeta. Y fue, hermano, fue llamado a llevar el mensaje increíble, hermano, a los judíos. Se le pone, hermano, un carbón encendido en su boca, y esto fue suficiente para llevar el mensaje y, hermano, y emprender, hermano, cualquier área, hermanos, ahí en el evangelio, predicar la palabra de Dios ahí a los judíos. ¿A quién enviaré? Dice. Y el profeta, hermano, representa, bueno, al Señor hablando, vea. ¿Y quién irá por nosotros? O sea, una pregunta. ¿Quién irá por nosotros? Que bueno, por el llamado de que se le hizo a Isaías, y él responde, envíame a mí, aquí estoy yo, vea. Pero ¿quién irá, dice, por nosotros? Una pregunta. Y ese llamado, hermano, no es solamente para Isaías. La palabra está escrita, hermano, si está escrita es con un propósito. Si está escrita, hermano, es para usted, para mí, hermano. ¿Quién irá por nosotros? ¿Irá usted? ¿Iré yo? La verdad, hermano, es que todos debemos decir, envíame a mí, Señor, aquí estoy. Yo estoy listo. Estoy listo para predicar. Estoy listo para llevar el mensaje. Estoy listo para tocar una puerta, ¿verdad? Perdón, hermano, que este está malo, hermano, este micrófono. Estoy listo para tocar, hermano, una puerta, hermano. Estoy listo para presentar el evangelio. ¿Y qué vamos a presentar? Los 4 puntos. Sencillo, hermano. Claro, pues tenemos de aprender cómo hacerlo. Cómo presentarlo. Y la pregunta es, ¿quién irá por nosotros? ¿Está usted dispuesto a llevar el mensaje? ¿Responderá en esta noche usted, hermano, acá la pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿Se atreverá usted a decir, Señor, yo no sé nada, yo no puedo, pero con lo que sé, con lo poquito que sé, voy a comenzar a hablar, voy a comenzar a transmitir el mensaje, voy a comenzar a ser útil en las manos de Dios, voy a comenzar a ser un canal para otros? Tenemos un gran privilegio, hermano, acá en nuestro país, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos el evangelio y podemos darlo, hermano, podemos llevarlo donde sea. Pero en otros lugares, donde los cristianos se están escondiendo, donde los cristianos están, hermanos, ahí en cuevas, ¿verdad? Así, hermanos, a escondidas, en oscuro, están alabando, adorando con una voz ahí suave, porque por el temor de ser escuchado, porque si son escuchados, hermanos, son entregados a las autoridades, son quemados, son, hermanos, arrastrados y son, hermanos, ahorcados. No, hermano, aquí te puede hablar. Tiene libertad para expresar, hermanos. Sí, amén. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Pasó el día, hermanos, y no decimos. ¿Quién irá por nosotros? La pregunta es, ¿está usted dispuesto a pasar el mensaje? Hermano, yo sé, hermano, de que a lo mejor quizás ya el disco raya, hermano. Pero hay folletos, hermanos. Un folleto, 2 folletos, compartirlos con alguien. Y el folleto habla más que usted, hermanos. Sencillo. El Señor le dice al profeta,
anda y di a este pueblo. O sea, el trabajo del siervo, hermano, nada más era obedecer. Envíame a mí. Vemos aquí, hermano, la disponibilidad de este profeta al instante que escuchó su voz. Este hombre, hermano, dice, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Qué tremenda disponibilidad, hermanos. Hermano, qué tremendo hombre de Dios, hermano, sujeto a la voluntad de su Dios. Y esa voluntad de Dios, hermano, porque está la voluntad de Dios, está mi voluntad y la voluntad de Satanás. Por ejemplo, ¿se acuerda usted del profeta Jonás? Dios le entregó su voluntad en sus manos para que vaya a predicar, hermano, a Nínive. Pero él decidió hacer su propia voluntad antes que hacer la voluntad de Dios. Y dijo, bueno, si yo voy a Nínive, hermano, eran los sirios, hombres, hermanos, que malvados, criminales, homicidas. O sea, cuando hablaban de los sirios, los pueblos temblaban. Porque eran grandes ejércitos, hermanos, que tomaban posesiones en ciudades, tomaban a ciudades enteras y lo hacían sus esclavos. Quizás dijo Jonás, estos malvados que se vayan al infierno, que se condenen. Y no fue, hermanos. Pero no estamos para hacer nuestra voluntad, estamos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros nos sujetamos a su voluntad, entonces Dios te va a usar. Dios te va a usar, hermanos. Y yo entiendo, hermanos, mire, cómo quisiéramos tener lleno aquí, pero no hemos sido llamados a llenar iglesia, hermanos. Hemos sido llamados a ganar almas. Hermano, qué bueno que, hermano, un día estuviéramos llenos acá, hermanos. Y qué bendición haya naciendita por el grupo de gente que está llegando, hermano, un buen número de personas. Pero nuestro llamado no es llenar iglesia, hermano. Sino que dice Jesús, dijo, venid por de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, el llamado de Jesús dijo, por tanto, y haced discípulos. Hermano, para convertir un discípulo, porque el discípulo es el que aprende, vea. Y el discípulo, hermano, es el que está estudiando, el estudiante. Alguien que está, hermano, bajo su maestro. Entonces, para ser discípulo, hermano, a otro, yo tengo que ser discípulo primero. Eso quiere decir que tengo que estar estudiando. Tengo que estar estudiando constantemente. Tengo que estar investigando. Tengo que tener, hermanos, quizás apuntes, anote, vea ahí, hermano, de lo que estoy aprendiendo. Eso quiere decir que si usted quiere ser un discípulo, hermano, lo primero que tiene que ser, ¿qué cree usted que tiene que ser? Traer un cuaderno, hermanos, un lapicero, anotar. Porque el ser discípulo es el que aprende, es el que está estudiando. La verdad, hermano, de que estamos muy lejos de ser discípulos, hermanos. Y es por eso que no podemos ir a ser discípulos. Porque a nosotros mismos nos cuesta ser discípulos. ¿Cuánto estudia, hermanos, allá afuera, hermano, el estudiante, hermanos? 4 o 5 horas. Y usted ya viendo el reloj, hermano, pastor, ya se pasó. Ah, hermano, usted piensa más en la comida que estar escuchando o aprender. Así somos, hermanos. Ahí somos. Hoy se pasó el pastor, dice. Hermanos, ¿sabe? El Señor dice al profeta, anda y di a este pueblo. El trabajo del siervo era obedecer. Y él dijo, envíame a mí. Vemos aquí la disponibilidad, hermano, en la parábola, hermano, de la gran cena. ¿Se acuerda, hermano, que Jesús mandó al siervo decir que todo está preparado? Porque de primero, los que fueron convidados no quisieron. Y comenzaron a poner excusa. Y dijo, bueno, he comprado yo 5 yuntas de bueyes, digo, y voy a probarlo. Digo, de noche, hermano, dundo.
comprado una hacienda y voy a verla, voy a probarla, a verla de noche, hermanos. O sea, no cabe en la lógica, hermanos. Hermano, el otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Hermano, qué tremendo, hermano. Pero Jesús dijo, ve por los collados y por los caminos y trae a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los pobres y esfuérzalos a entrar. Aquí estamos nosotros, gracias a Dios, hermanos. El siervo obedeció, hermanos. Y el siervo no dijo, Señor, ¿hay lugar todavía? Y el padre de familia dijo, ve por los collados, en los caminos. La verdad, hermanos, es que el siervo solamente es el que obedece. Dios pregunta, ¿quién irá por nosotros? Oiga, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién? ¿Se recuerda usted cuando Jesús dice que allá en Mateo 9:35, dice la escritura que él salió, hermanos, a predicar, vea? Y dice que vio a las multitudes, hermanos, como ovejas sin pastor. Y entonces más adelante él dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque, hermano, porque no habían obreros, hermanos. Porque faltaban obreros. Entonces, hermano, si usted se lo leo, hermanos, ahí en Mateos capítulo 9, hermanos, ahí Mateos capítulo 9, en el versículo 35. Mateo capítulo 9, y examinemos, hermano, el versículo 35. Mire lo que nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué dijo Jesús? Mas los obreros pocos. A la verdad la mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son poquitos. Por eso, hermano, Dios dice a Isaías, hermano, y le pregunta, ¿quién irá por nosotros? La pregunta es, ¿quién? ¿Quién, hermanos? Yo espero que, hermano, durante este mes, piense en alguien, hermanos. Piense, hermano, en un pariente, hermanos. Piense en su familia, piense en su amigo, piense en su compañero de trabajo, piense, hermano, allí donde va a comprar al mercado, piense no sé en quién, pero piense en alguien para transmitir el mensaje de Dios. Que no pase el mes, hermano, sin hablar de Dios. Alguien tiene que hablarle. Quizá pues en esta noche el Señor ponga una cita divina. Ponga una cita divina. Estamos, hermanos, ahí en el primero, hermanos, ahí. El llamado de arriba, hermanos, viene de Dios. Entonces, hermanos, la parábola de la gran cena, el siervo fue obediente, hermanos. Pero Isaías le pregunta, ¿quién irá por nosotros? La pregunta es ¿quién? El problema es que no lo había. Hay una voz de arriba gritando, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Puede usted escuchar en esta noche ese llamado que viene de arriba? Que está en la palabra de Dios. ¿Dónde está aquel que dice, aquí estoy yo, Señor? Si yo preguntara en esta noche, ¿quién puede levantar la mano y diga, Señor, aquí estoy, aquí cierro el culto y los vamos, hermano?
Porque el final de cada mensaje es tomar una decisión. Nosotros podemos ser vigilia tras vigilia, hermano. ¿Qué te sirve eso si no tomas decisiones? No sirve de nada, hermanos. Entonces, ¿dónde está aquel? Número 2. Hay un llamado de abajo. Mire rápidamente, hermano. Yo voy viendo el reloj, hermano. Ahí, hermanos, me están esperando en una reunión, pero lo primero es lo primero. Mire, hermano, ahí, hermano, yo tengo tiempo para salir. Veamos ahí, hermano, cuando suene la campana, hermano Elías, me avisa, vean. Lucas 16, 27, hermano. Lucas 16, 27. Oiga lo que nos dice. Lucas 16, en capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, versículo 27. Dice la escritura, hermanos, allí. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Oiga, y si no había, Jesús es mentiroso. O sea, esta no es una parábola, hermanos. En una parábola no se menciona ni un nombre, hermano. No se mencionan nombres. Pero aquí se está mencionando a Abraham y está mencionando a Moisés. Y dice había, o sea, y había porque había, hermano. Entonces, hermano, ven aquí, hay un llamado que viene de abajo, hermanos. Y ese llamado es que el rico decía que alguien vaya, que alguien se levante para que vaya a la casa de mi padre, porque ahí tengo 5 hermanos para que les hablen el mensaje y les testifique, a fin de que ellos no vengan aquí a este lugar de tormento. El primer llamado es de arriba. El segundo llamado viene de abajo. La petición del rico en el infierno. En el infierno las peticiones, hermano, ya no son escuchadas. Se imagina usted, hermano, el clamor de la gente que está ahí, hermanos. Gente que está, hermano, maldiciendo, gente que está quizás, bueno, recordando cuántas veces se libró de Cristo, gente recordando las veces que oyeron el evangelio, pero rechazaron a Cristo. Este rico tuvo oportunidad de humillarse ante Dios, hermano, y ser salvo, pero no lo hizo. Este rico se divirtió, hermano, con sus amigos y cada día hacía buenos banquetes, hermano, y se emborrachaba quizás, hermano, y no le importaba su alma. Imagínense, reunía con los de alta sociedad, ¿verdad? Pero en el infierno tenía una petición. Y la petición del rico era que su familia no fuera al infierno. Hermano, hay una familia que salvar. Sí, amén. En este mes de misión, hermano, tenemos que hablar más, hermanos. Buscar más. Hay una familia que salvar. Él sabía que sus hermanos no eran salvos. La pregunta ¿es salvo usted? Sí, amén. Él sabía que sus hermanos quizás eran algo, ¿verdad? Tremendos en la vida, hermanos. La petición del rico era que alguien se levante y vaya a la casa de su padre. La necesidad más grande, hermano, en nuestros días es de hombres que se levanten y vayan a ganar almas. ¿Cómo es posible que, hermanos, los mormones andan tocando puertas, hermanos? ¿Cómo es posible que los testigos de Jehová andan tocando puertas, hermanos? ¿Cómo es posible que, hermanos, aún los católicos se levantan para dar el mensaje del evangelio del día y nosotros no, hermanos? Eso debe dar vergüenza, hermanos. Hermanos, mire,
Mire, la petición más grande de hombres. Mire, Evangelio de San Juan, capítulo 5. Yo creo que vamos a terminar ahí, no creo que avancemos más. Pero veamos ahí, hermano, ahí Evangelio de San Juan, capítulo 5. Evangelio de San Juan, hermanos, capítulo 5. Y quiero que veamos ahí el versículo 6 en esta noche. Juan, capítulo 5, en el versículo 6. Ahí estaba un hombre, hermanos, paralítico. Estaba el paralítico de Betesda, vea. Y la escritura nos dice que por tiempo estaba allí, hermano, y no podía, hermano, ser sano. Porque constantemente, hermanos, de tiempo en tiempo bajaba un ángel, meneaba las aguas de ahí de Betesda, hermanos, de ese estanque, y cualquiera que llegara y tocara esa agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Lo triste es que este paralítico, cuando él se levantaba, ya los demás ya venían, hermano. Pero quiero que vean, hermanos, aquí la prioridad que hay acá en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado. Oh, hermanos, ¿qué piensa usted que pensó de este hombre? Que lo vio acostado. Vio su alma, su espíritu. Vio que no era salvo. La enfermedad, hermanos, es materia. Esto tiene fin, hermanos. Pero Jesús vio a este hombre condenado por toda la eternidad. Y dice el versículo 6 lo que nos dice. Cuando Jesús vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y por qué Jesús no lo sanó de un solo? Y que Dios espera, hermanos, siempre que el hombre de él dependa, de él salga a buscar de Dios y clamar de Dios, hermanos. Pero mire el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Me da tristeza, hermanos, este versículo. La respuesta que dio este hombre, hermanos. No tengo quien, no hay quien se interese por él, no hay quien se está interesando por los perdidos, no hay quien, hermano, se interesó por este hombre. Y la escritura nos dice ahí, dice que le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando alguien se agita, cuando se agita el agua. No tengo quien. No hay. No hay quien se interese, hermanos. No lo hay. El paralítico dijo, no tengo quien me meta en el estanque. Y ese es el problema. No lo hay. De todas maneras, ya somos salvos. ¿Para qué hablar de Cristo, vea? De todas maneras, yo ya soy salvo a aquellos que se pierdan. No hay quien se interese. No lo hay. Dijo alguien, hace falta que alguien nos dé una patada en el trasero, dijo, para que nos levantemos. Hermano, esto de ser misiones no depende de nosotros, hermano. Comenzó en el corazón de Dios, mandándose a Jesús a morir en la cruz de Calvario. Por eso el versículo más precioso de la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, vea, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, Dios no hace sección de personas, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si Dios dio a su Hijo por todo el mundo para que sean salvos, ¿cómo no nosotros, hermanos, no debemos de llevar el mensaje, hermanos? Yo quiero que así puesto de pie, vamos, hermanos, allí, hermanos, a Hechos capítulo 16, verso 9. El llamado que viene de afuera. Dice así, hermanos, acá, hermanos, Hechos 16, libro de los Hechos, capítulo 16. Y examinemos, hermanos, allí el versículo 9. Y dice, para que usted pueda entenderlo más, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vea que ahí hay un no de Dios. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia, ¿y qué dice? ¿Ve que hay una tilde ahí en aún? Y ayúdanos. Hay un grito, hermanos, que viene de afuera. Hay un llamado que viene de afuera. Este macedonio representa al mundo, al perdido, que está diciendo, auxilio, que alguien que me salve, auxilio. Ahí está el macedonio, hermano, diciendo, pasa por aquí y ayúdanos. Una visión. En el segundo viaje misionero, Pablo, hermano, se une a Silas y a Timoteo. Llega a Derbe y luego a Listra, y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia y Asia y Misia. Dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Pasando a Troas, Pablo vio, hermano, en visión un varón macedonio diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. ¿Puede usted escuchar ese clamor? Macedonio, auxilio, auxilio, auxilio. Enseguida, hermano, los cuatro zarparon para Macedonia. ¿Qué aprendemos, hermano, en este relato? Piensen esto, el Espíritu Santo intervino solo después, hermano, de que Pablo salió, hermano, para Asia. Y cuando, hermano, iban al trabajo de ganar almas, el Espíritu Santo los guió a Macedonia. Si nosotros nos levantamos para llevar, hermano, el Evangelio, Dios va a abrir puertas. Sí. ¿Cómo quisiéramos, hermano, tener puertas abiertas, hermano, al otro lado del lago, quizás en otras comunidades, hermano? ¿Pero qué vamos a hacer? Llevar la palabra, hermanos. Sí, amén. El Espíritu Santo nos guiará, hermanos, solo cuando nos levantemos a hacer la voluntad de Dios. Levantémonos y pasemos a Macedonia, hermanos, donde el Evangelio, hermanos, saben, no ha llegado. El llamado que viene de afuera. Hay un llamado que tenemos que escuchar. Quizás, hermanos, bueno, para cerrar, hay un llamado que viene de adentro. Yo termino con esto. El llamado que viene de adentro. En Hechos capítulo 8, 29, solamente se lo digo,
el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Oiga lo que le dijo el Espíritu. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto y júntate a ese carro. Hablando del etíope que iba en el carro leyendo la Biblia, y Felipe le dijo, ¿entiende lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Dijo. Hay un llamado que viene de adentro. El llamado que viene de adentro. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Primero el llamado de arriba, el llamado de abajo, el de afuera, pero hoy el llamado que viene de adentro, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, el que te dice, háblale. El Espíritu Santo convence a los hombres, hermanos, de pecado. Así es en Juan capítulo 16, del 7 al 8. Y la razón por qué Dios, hermano, nos ha dado el Espíritu Santo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es para que hablemos. En Hechos capítulo 4, 31, dice que después de que oraron, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Jesús, hermano, envió a predicar, hermano, el Evangelio. En Hechos capítulo 20, 21 y 22. El Espíritu Santo usó, hermano, a los discípulos a hablar en el día de Pentecostés, después de que fueron llenos del Espíritu Santo. No brincaron, no saltaron, no dijeron disparate, no vomitaron, no, hermano, no lanzaron, no. Hablaron de la palabra de Dios, hermanos. Sí, amén. Hay un llamado de adentro que nos mueve a hablar de Cristo. Usted puede leer allá en su casa Hechos 8, 39 al 40. Ahí está el Espíritu Santo. Le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Ha escuchado usted alguna vez el llamado de adentro? Wow, hermano. Eso es precioso. Es que hay algo que te mueve por dentro, hay una pasión por hablar de Cristo, hay algo que te mueve a hablar de la palabra de Dios, y a veces uno dice, yo no quiero hablar, es que voy aburrido, y es que, pero hay algo que te motiva por dentro. Pero como dice Mateo 28, 19, por tanto, y haced discípulos. Sí, amén. Te guste o no te guste. Por tanto, y, hermano, hemos sido salvos para buenas obras. Padre, gracias te damos esta noche, Señor. Te pedimos, Señor amado, que nos perdones. Porque muchas veces hemos escuchado el llamado Dios a llevar y hacer la obra misionera. Pero muchas veces nos hemos hecho los sordos. Muchas veces, Señor, hemos pasado por alto el llamado. En esta noche, Señor amado, perdónanos. Perdónanos, Dios. Permita, Señor, que este mes podamos hacer la obra misionera. Que seamos parte en apoyar la obra misionera. En el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios amado, en esta noche. Que podamos, Dios amado, primeramente entregarnos a ti para hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, ver a ese macedonio, Señor,
y que podamos atenderle, que podamos llevar el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús. Ahí donde está usted hablando con Dios, hable con Dios. Hacer la obra misionera requiere disponibilidad, tiempo. Requiere inversión, dinero también. Pero sobre todo, amor por las almas, pasión por las almas. Poder ver con ojos espirituales que están perdidos y que necesitan de salvación. Quizás alguien está orando diciendo: Señor, ayúdame, aquí estoy. Yo quiero comenzar a hablar, yo quiero comenzar a sentir pasión por las almas, yo quiero comenzar a transmitir el mensaje de Dios, yo quiero comenzar a dar a luz tu palabra. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, en esta hora. Bendice cada uno por nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, vamos a dar por terminado. Y así, hermanos, vamos a dar por terminado esta noche.